¿Quieres pasar de escuchar así a escuchar de esta manera? Pues vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle al botón de Windows y vamos a escribir mmsys.cpl. Esto lo que va a hacer es abrir nuestra configuración de sonido del sistema, ¿vale? Y vamos a buscar nuestro dispositivo por defecto. En mi caso yo tengo unos Razer Kraken Ultimate, así que le damos clic izquierdo y propiedades. Aquí dentro lo que vamos a hacer es tres cosas. Uno, a Enhancements. Lo que vamos a hacer es deshabilitarlos todos. Si lo tenéis en español será mejoras. Lo deshabilitamos todo. En opciones avanzadas vamos a poner 48 kHz, ¿vale? Y 16 bits. Si vuestros cascos admiten 24, pues ponéis eso, ¿vale? Y sonido espacial lo quitamos. Y ya está. Aceptar y aceptar. Lo siguiente que vamos a hacer es una ecualización de nuestro sonido adaptado para jugar a Hand Showdown. Esto es algo que realmente vais a poder hacer para cualquier juego competitivo, así que guardaros bien el vídeo. Pero Guas, ¿cómo hago eso? Bien, lo primero que debemos saber es a qué frecuencia aproximadamente están los pasos que escuchamos al jugar a Hand Showdown. Así que vamos a pedirle a nuestro buen amigo que se meta con nosotros en el campo de tiro y se ponga a dar vueltas. Vale, aquí lo que vamos a hacer es grabar el sonido de cómo nuestro colega, simulando a un posible enemigo, corre sobre distintas estructuras y a distintas distancias alrededor de nosotros. Una vez lo tengamos, guardamos la grabación y volvemos al escritorio. Ok, ya de vuelta en el escritorio y con nuestro archivo de audio a mano, vamos a abrir el programa Audacity, que es un programa gratuito que nos va a permitir ver cómo son los pasos traducidos a frecuencia. Importaremos el audio y tendremos algo tal que así. Si la señal es muy baja y en la forma de onda veis que es casi plano, podéis seleccionar la señal, vais a Efectos, Volumen y Compresión y Amplificar. Jugáis con esto un poquito hasta que se vea algo similar a lo que yo tengo en pantalla. Una vez tengamos la señal bien, seleccionaremos la pista, iremos a Analizar y Análisis de espectro. En tamaño pondremos 32.768 y aquí podemos ver dónde se concentra la energía del audio que acabamos de grabar con nuestro amigo, mayoritariamente de los pasos que él ha dado. Es decir, estas son las frecuencias que queremos escuchar mejor. Quiero comentar que ecualizar es básicamente jugar con el volumen de forma muy localizada, lo cual es óptimo para mejorar los pasos en este caso sin que nos quedemos sordos al disparar, por ejemplo. Ecualizadores hay muchos. El software de mis propios cascos, de hecho, tiene uno, pero queremos hacer las cosas de forma universal. Para ello, vamos a descargar un ecualizador gratuito y muy conocido en la comunidad llamado Equalizer Apo, junto a un visor llamado PIS. Tenéis los enlaces en la descripción. Muy bien, ya en los enlaces a ambos programas descargamos los dos. Ejecutaremos primero Equalizer Apo. Aquí le daremos todo hacia adelante, hasta que nos pregunte por nuestros dispositivos. En este caso seleccionaremos nuestros auriculares, en mi caso concreto, Razer Kraken Ultimate. Una vez hayamos terminado, lanzaremos el instalador de PIS y aquí simplemente le daremos a Install. No hace falta hacer nada más. Cuando se haya terminado, abriremos el programa. Dentro de PIS tenemos el siguiente panel. Lo que queremos hacer es ajustar el ecualizador de tal manera que repliquemos la curva generada en Audacity. Esto es algo totalmente subjetivo, ya que no todos tenemos el mismo hardware, así que os animo a que probéis a configurarlo a vuestro gusto. Cuidado mucho con subir las frecuencias bajas, que parecerá que estéis metido en un botijo. Una vez lo tengamos, le daremos a guardar en una nueva configuración y la activaremos cada vez que vayamos a jugar a Hunt. En caso de que no vayamos a jugar, simplemente podemos activar la opción por defecto. Si queremos cerrar esta pestaña, pero que no se nos cierre el programa, iremos a Ajustes, Bandejas del sistema de Windows y activaremos esta opción, Ocultar PIS en la barra de tareas al pulsar el botón Cerrar. Bien, ahora lo que vamos a ver es una comparativa del sonido antes y después de aplicar el ecualizador del audio. Esto obviamente se puede exagerar todo lo que queramos, ya que es algo totalmente configurable. Finalmente vamos a ver qué opciones nos da el propio juego. Dentro de Hunt quería recalcar la importancia de que tengáis el apartado de efectos al máximo, y en lo que respecta a CrySpatial, la comunidad en general se ha quejado mucho, y es verdad que ensucia bastante algunos sonidos. Es por ello que yo os recomiendo que lo desactivéis y que juguéis con el sonido base y el ecualizado. De todas formas, si no queréis perder el sonido espacial, hay algunos jugadores que juegan con Dolby Atmos, aunque mi recomendación sigue siendo la misma. Y bueno, si te ha gustado el vídeo te pido que te suscribas y me des un like para traer más guías relacionadas con Hunt. ¡Chao!